¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes, 11 de septiembre, esto es Linares TV. A esta hora comenzamos nuestra primera edición de la semana, una semana que va a ser completa, no tenemos nada previsible que nos impida aparecer todos los días, desde hoy y hasta el viernes, y desde esta hora 6 de la tarde hasta las 7:30 aproximadamente. Es lo que están haciendo ahora mismo los compañeros del resto de las televisiones de PTV Telecom, en Málaga, en Córdoba, en Granada, en Sevilla, se me olvidará alguna, en Almería y por supuesto aquí en Linares. Saludos desde aquí a los compañeros y compañeras que realizan este magazine, en el que ellos y ellas les van a contar a sus espectadores lo que pasa en su entorno más cercano. Nosotros nos ocupamos, como siempre, de lo que pasa en Linares o fuera de Linares, pero siempre que tenga relación con nuestra ciudad. Por ejemplo, dentro de 2 semanas aproximadamente se celebran en Cartagena sus fiestas de recreación histórica, unas fiestas a las que o en las que Linares cobra en los últimos años un importante protagonismo. Por ejemplo, la banda romana del Rescate, que fue la primera banda con la que contaron las fiestas ibero-romanas de Cástulo, volverá a estar este año. Les hablo del fin de semana del 22, 23, 24 de este mes de septiembre. El Rescate volverá a estar en las fiestas de Cartagena, que se puede decir que son la madre de todas las fiestas de recreación histórica, las fiestas de España, y luego también va a haber una representación de las distintas facciones de nuestras fiestas ibero-romanas en Cartagena durante ese fin de semana. Y a nosotros, que nos va la marcha, pues hemos visto que va a haber mucha gente de Linares allí, que va a volver a estar la banda del Rescate, y hemos dicho, ¿por qué no nos vamos ese fin de semana? Y ese fin de semana PTV Linares va a estar allí en esas fiestas de Cartagena, invitados también por la propia organización de las fiestas. Desde aquí, gracias a José María, a Chiqui, que es como es conocido, el jefe de las tropas y legiones de Cartagena, que nos ha invitado para que estemos allí, que tengamos un set de televisión desde donde poder luego contarles lo que pasa. Eso será una cuestión de la que ya más adelante iremos hablando. ¿Qué nos ocupa en el día de hoy? Pues ya se anunció la pasada semana que este 16, que si no caigo mal en la cuenta, es sábado, va a tener lugar la 14ª edición del Festival Flamenco Homenaje a los Mineros, que ya con 14 ediciones se puede considerar como un clásico. Luego más tarde vamos a hablar con Isabel García, que es la presidenta de la Peña Flamenca, que lo viene organizando desde su principio, Plomo y Plata, para hablarnos. Ya se adelantó que va a haber importantes artistas que van a participar en ese festival. Será a las 9:30, si no recuerdo mal, en la antigua Estación de Madrid. Ahí se va a celebrar el Festival Homenaje a los Mineros, del que luego, como digo, hablaremos con Isabel García, presidenta de Plomo y Plata. Pero estamos a 11 de septiembre, hoy comienza oficialmente el curso escolar 2023-2024, los docentes desde el 1 de septiembre están ya, pues, lo que viene a ser lo propio en los días previos a que se abran las puertas al alumnado, pues claustros, preparación de los cursos. Hoy se abren también los comedores escolares, las aulas infantiles, todo. Hoy empieza todo, 11 de septiembre. Y aquí en esta casa y en este programa, pues es también habitual que tengamos nuestra conversación de rigor para conocer con qué perspectiva se abre este curso, cómo queda definido el mapa escolar en Linares para este próximo 23-24, y para ello siempre contamos con, bueno, pues nuestro informador de cabecera, que no es otro que el secretario provincial de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FESIE, un sindicato que bueno, pues tiene sus miras puestas en la defensa de todos los trabajadores de la escuela concertada. Pepe González, buenas tardes. Amigo. Buenas tardes. Vale, mucho de verte. Con ilusión. Se le nota cara de ilusión, sí. Un año más, de que empieza el curso, no sé si con perspectivas
Bueno, con buenos augurios empieza este curso. Ha iniciado el curso esta mañana. Pues vamos a intentar definirlo con tres palabras. Tres palabras. Normalidad. Bien. Preocupación. Ya no tan bien. Y expectación. Vamos a desarrollarlo. Si la expectación por cómo se desarrolla está bien. La preocupación ya empezamos. Me preocupa. Sí, bueno, un poco la preocupación es laboral. Ahora hablaremos un poco más. Sí. Y la defensa de la escuela concertada, de un sindicato que sigue reivindicando todavía muchas cuestiones. Entonces, tenemos una expectativa respecto al nuevo gobierno andaluz, que ya es mayoría absoluta del PP, y por lo tanto ya puede hacer unos presupuestos según nos tiene, de alguna forma, nos ha ido prometiendo durante todos estos años que ha estado en la oposición. Pero decía también muy preocupados con la natalidad. Podemos hablar de sangría demográfica. Ahora lo vamos ahí no se puede hacer nada más que animar a que vengan niños al mundo, por favor. Pero sí que ahora empezamos por la normalidad académica, porque lógicamente se han empezado a desarrollar las clases de infantil y primaria y secundaria. El día 20 empieza bachillerato y formación profesional, el día 15, perdón. Entonces, hoy segundo ciclo de infantil, primaria y la educación secundaria y la ESO hoy han empezado ya. El día 15 empieza bachillerato y formación profesional, y al día 20 el resto de enseñanzas, que por ejemplo aquí el conservatorio, enseñanza artística o profesional. El día 1 empezó lógicamente los centros de educación infantil 0-3, desde el día 1 de septiembre están funcionando con total normalidad. Digo, normalidad académica gracias al esfuerzo de los profesionales que están en todos los centros educativos. Como sabéis, ya este año se ha implantado definitivamente la enésima reforma educativa, porque el año pasado fueron los cursos impares, este año ya son todos los cursos, desde infantil, primaria, secundaria y bachillerato, todos los cursos están ya en la 8ª reforma educativa, la famosa ley CELA, que muchos de ustedes recordarán. Ya está bien, pero también un poco viendo qué va a ocurrir a nivel nacional, porque depende del gobierno nacional podremos entrar en la 9ª reforma educativa. Lo digo con cierta sonrisa, pero realmente estamos muy enfadados por el tema que cada vez que entra un gobierno distinto hay una nueva reforma educativa. Lo que le gusta cambiar las leyes, ¿eh? Pero bueno, esto nos vuelve locos, evidentemente. Nos vuelve locos. En Andalucía, como sabéis, las comunidades autónomas tienen un 40% de desarrollo curricular, es decir, que la ley nacional, la ley establece un 60% de desarrollo curricular y las comunidades autónomas un 40%. Y aquí se ha apostado, que nos parece oportuno, por reforzar las asignaturas instrumentales. Va a haber más horas de lengua, más horas de matemáticas y más horas de lengua extranjera, de primer idioma, generalmente inglés en todos los centros. Entonces, ese es un poco el sistema que va a haber. El cheque libro se va a renovar en todos los cursos de primero, hay modificación. Los libros son un instrumento, no es la base, pero lógicamente es un poco el instrumento, uno de los instrumentos de apoyo que tiene el profesorado y el alumnado para desarrollar su tarea educativa. Y esta reforma, pues, va a estar toda la lectura, va a estar como eje transversal en todas las materias, y se va a promover mucho la lectura, o la idea del gobierno andaluz de promover la lectura como eje transversal en todas las materias, porque realmente vemos que los niños y los adultos necesitan leer. La información se obtiene a través de la lectura en cualquiera de los medios, no hace falta que sea papel, pero es necesario para estar informados y ser personas con desarrollo intelectual la lectura. Ahí está un problema también de la familia, el momento que tengan, estamos trabajando todo el día, esa es un poco la parte académica y desarrollo del curso con total normalidad. He dicho normalidad por un lado, académica, y preocupación por otro. Preocupación la natalidad. Evidentemente, yo sí lo considero ya una sangría demográfica lo que hay en Linares y algunos pueblos, por ejemplo, cercanos como Andújar, o Úbeda incluso. Tengo aquí algunos datos sobre, hay una nueva bajada de alumnos, un descenso de natalidad.
Te pongo algunas fechas, por ejemplo, en el año 2009 nacieron 658 niños. 2009 658. El 2014, por no estar aquí, 539, 658, 539. En 2020, que son los que este año pasado se han matriculado, entran ahora por primera vez, 391. De 500 hemos pasado a 391. Sí, 200 y algo menos. Y el año que viene, vamos, los que nacieron en el 2021, que son los que se matriculan el próximo mes de marzo, 383. Seguimos bajando. En concreto este año, pues alumnado nuevo de 3 años, hay en torno a 350 que han empezado hoy las clases, en 3 años, 350. Te recuerdo, en 2009 había 658. Caray, sí, 300 y algo menos, Hubo... Linares ha perdido unidades en colegios, sobre todo, ¿no? Público. En la concertada algún curso va cojo, sí. Y este año, por ejemplo, también un centro que le han reducido una unidad. Que es el Colegio Jaén, ¿no? Colegio público, y 4 colegios públicos que tienen aulas mixtas. Aulas mixtas significa que mezclan niños de 3 y 4 años. Bueno, como nosotros lo vemos como un mal menor, porque realmente, bueno, de alguna forma sí se mantiene ese colegio, son colegios pequeños de una unidad, que si tú le quitas la unidad está echando abajo el colegio. Sí, pero hay muchos padres que eso no lo consideran adecuado. Claro, está por encima de todo, para nosotros defendemos la libertad de elección de centro. Evidentemente pueden considerar que eso podría ser un CPR, un colegio rural, que te digo, en una zona... Sí, donde no hay niños, evidentemente hay muy pocos niños y hay que unirlo a todo, claro. Entonces, de todas formas, nosotros consideramos que eso es un mal menor y que esas aulas mixtas están haciendo su función para que esos 4 colegios públicos mantengan, bueno, y el año que viene pues seguirán haciendo una oferta, igual remontan esta situación como en algún colegio concertado ha ocurrido en años pasados. Sí, pero si el índice de natalidad sigue a la evidentemente baja, esa mezcla va a seguir, va a continuar existiendo. Nosotros sobre la mesa hemos planteado una cuestión que consiste en que realmente, porque se está resquebrajando la estructura de los centros en la ciudad de Linares y en otras ciudades, es decir, no es una excepción, la natalidad está bajando, como he puesto ejemplo antes. Por un lado, se hace imprescindible la adaptación del número de alumnos por aula, según las necesidades demográficas de cada comarca, de cada ciudad. Ni siquiera podemos hablar de provincia, porque hay ciudades donde la demografía se mantiene más o menos. ¿Cómo se puede poner esto en marcha, esa adaptación del número de alumnos a la realidad geográfica? Pues, por ejemplo, reduciendo el número de alumnos máximo por aula, la ratio máxima de alumnos. La ley nacional y andaluza establece que en infantil y primaria son 25 niños, en la ESO 30. Pues creemos que... Ese es un tope. El tope máximo. ¿Y por debajo cómo está ahora mismo? La ratio mínima depende de la media de niños que haya en la zona. Ajá. Aquí en Linares, por ejemplo, están 10 y algo, el 16. 16. 15 con algo era 16. Pero veremos que el año que viene bajará, porque ha bajado el número de alumnos. Claro. Pues lo encontraremos en 15 y pico. Estaba en 15,90 y algo, sí. 15, 16. La ratio en la provincia de Jaén está en 18,9 de infantil. Y en primaria en 20,1. Eso a nivel provincial. En Linares está por debajo de esa cifra, evidentemente. Entonces, proponemos que esa es una modificación legislativa que hay que hacerlo a nivel andaluz. Se está haciendo en otras comunidades. Reducir el número máximo de alumnos, en vez de 25 pongamos 20. De esa forma ningún centro podrá tener más de 20 como máximo, y de esa forma bueno, tenemos que compaginar 2 cuestiones fundamentales: la libre elección de las familias, para nosotros principio básico, y lógicamente el mantenimiento de los puestos de trabajo, otro principio básico como sindicato. Sí, claro. Entonces, pero claro, esa proyección o esa disminución de la ratio máxima no puede ser coyuntural para una etapa, porque si no luego tenemos gravísimos problemas de mantenimiento de empleo, que tendría que ser en todos los niveles obligatorios o posobligatorios, es decir, desde la infantil hasta bachillerato o la formación profesional.
No generalizada, porque bueno, tú conoces Málaga y sabemos que hay algunas zonas de Málaga con problemas de natalidad, pero como provincia, por ejemplo, pues hay una natalidad y un crecimiento enorme, económico, demográfico, de todo. Por lo tanto, sería un estudio concreto, claro, muy pormenorizado, evidentemente, para que no sea globalizada, claro, los políticos, casi a la carta, ¿no? Claro, de alguna forma, y eso consiste, ¿no? Dar soluciones concretas a problemas concretos en sitios concretos. Tú le dices a un gobernante, oye, vamos a generalizar, y dices, no entendemos, claro, hay sentido común que en algunos centros, en algunas comarcas tendrían que hacer hasta nuevos institutos, nuevos centros con esa reducción. Por lo tanto, creemos que esa adaptación a la realidad demográfica es fundamental, y como ejemplo es esa reducción máxima de alumnos en todos los niveles educativos. Con eso, de alguna forma, mantenemos la libre elección de la familia y nuestro objetivo es mantenimiento de paro. En Linares, la concertada ha vuelto a salvar los trastos de alguna forma, es decir, se mantiene una línea roja, es decir, que no es que estemos para echar cohetes, pero las familias de Linares siguen apostando en su mayoría por la escuela concertada. ¿En qué proporción, Pepe, aproximadamente? Pues está por encima la concertada. Bueno, hasta el curso pasado había 13 unidades en la pública y 13 en la concertada, y salvo los últimos meses que ha habido un movimiento o algún incremento, que esperemos que sea, pero generalmente, por ejemplo, se han matriculado o echaron la solicitud para matricularse en la pública 136 familias y en la concertada 212 familias. Claro, eso hace que existan esas aulas mixtas y claro, esa reducción en el colegio, como hemos dicho. Sí. Perdóname que te interrumpa. Y esa, porque generó mucha polémica, ¿no? La pérdida de una unidad en un colegio, bueno, pues clásico en esta ciudad, como es el Colegio de Jaén. ¿Qué justificación se dio por parte de la Junta? Es un colegio público, pero evidentemente tú estás al tanto de todo. Sí, evidentemente, porque ¿Qué justificación no llegaba, por lo menos los datos que yo tengo del mes de abril, después no sé si habrá subido y si ha subido, pues no llegaba a la media de la ciudad. En su momento, cuando terminó el proceso de matriculación, había 24. Para 2 unidades. Para 2 unidades. ¿Vale? Claro, ya sería 12 y 12, claro, no lo en los centros la ratio no lo concertados sí, para 2 unidades, todos han estado en 30 hacia arriba. Así que realmente, bueno, dicen es que hay que economizar recursos. Pero bueno, tal vez tendremos que redefinir el mapa escolar. El mapa escolar es del año 96, cuando se estructuró los centros y los colegios públicos concertados, los IES. Es del año 96, cuando ya desapareció la EGB, ¿recuerdas? Y empezaron a hacer los institutos de enseñanza secundaria, donde ya tenía desde primero de eso, que era el antiguo séptimo de... Sí, porque hasta en primaria séptimo octavo es primero y segundo de eso. Estamos hablando ya de época prehistórica. Bueno, pero ahí es donde se redefinió. Qué mayores. Ahí se redefinió el mapa actual, y ese mapa está ya un poco obsoleto. Habrá que redefinirlo, pero con un consenso, evidentemente, no por imposición, claro, sino un consenso y negociación, que no puede ser a nivel de Linares, evidentemente, que tiene que ser a nivel andaluz, para redefinir los centros donde sea necesario, ¿vale? Ya. Desde mi punto de vista, la primera medida sería la bajada de número de alumnos máxima. Ajá. No sé, si hiciésemos una clasificación, ¿el colegio mejor parado? Bueno, es que los rankings no me gustan, Antonio. Me gustan los rankings. Pero hay datos, ¿no? No me gustan los rankings, y además mucha gente podrá sentir los datos, pues por eso te he dicho que todos los centros concertados están en torno a 30 o más. Vale. Y dentro de esos concertados hay quien ha salido mejor parado, ¿no? Sí, no es casualidad, pero todos los centros de 2 líneas, como sabéis, tenemos La Esclava, La Presentación, Salesianos y Safa. Y Safa son las 4 con 2 líneas. Todos han estado en 30 y uno de ellos con 35. Con 35, vale. Pero podrían haber llegado a 50, que es la ratio máxima. Claro. Están al límite. Pero si no hay niños para nadie. Es que estamos en el límite. Con menos alumnos, seguro que alguno de esos centros hubiera tenido una unidad menos de 3 años. Ya ha ocurrido en años anteriores. Sí.
evidentemente. Están al límite de... Y ha sido pues, un poco la lucha de los profesionales que estamos ahí, que día a día vemos que esos son nuestros puestos de trabajo. Claro, claro. Porque un poquito de ahí para abajo ya peligran esos puestos de trabajo, tal y como está ahora mismo estructurado esto, ¿no? Evidentemente. Si tú tienes menos de la ratio, que eso la ratio se hace ahora cuando empieza el curso, en enero la delegación saca la ratio media de lo que hay infantil en Linares. Y te dice, el promedio de alumnos de toda la infantil en Linares, de los públicos, es 15,9. Esa es la línea roja que tienen que tener los concertados cuando matriculemos en el mes de marzo. 15,9. Bueno, y ante estas previsiones, porque esto es todos los años igual, quiero decir, es todos los años igual, es una educación pública, concertada en algunos casos. Servicio público. Pero es un servicio público. Para que dejéis los trabajadores de la enseñanza concertada de sufrir, pues cuando se aproxima el periodo de matriculación y demás, ¿qué debe de pasar? Siendo un sistema educativo soportado con fondos públicos. Eso no lo niega nadie, eso está ahí. Para que eso deje de ocurrir, ¿qué tiene que pasar? ¿Un gobierno andaluz qué debe de hacer para dar tranquilidad a esos trabajadores? Es complicado porque tenemos las leyes nacionales. Ya, pero... Y luego las leyes andaluzas. Entonces, sí, pero la ley andaluza es la que, digamos, dictamina la educación en Andalucía, con sus competencias. Pero existe la ley nacional que establece que hay que renovar los conciertos, esa es la clave. Sí, claro. Que establece el número de alumnos y que con la ley CELA, esta reforma educativa última, la demanda social queda en un segundo término. ¿No importa la demanda social? Sí importa, pero prioriza la distribución que haga la administración. Cuidado. Nosotros nos hemos opuesto a la ley CELA por ese concepto, porque hasta ahora, y tú recuerdas la crisis del 2012, donde intentaron en colegios de Linares y de la provincia, a pesar de tener demanda asociada, claro, si es que la demanda social siempre ha existido, pero estaba en la anterior ley, estaba como prioritario, es decir, lógicamente donde las familias quieran, y eso lo vamos a defender a muerte, claro, que vayan sus alumnos. Ahora la administración de alguna forma tiene respaldo de esta ley CELA para imponer el criterio de distribución. Hasta ahora en Andalucía no se está haciendo, evidentemente. No sabemos qué ocurrirá. Esperemos que se mantenga y que predomine esa demanda social. Pero si te das cuenta, ante la bajada de natalidad, la demanda social incluso se viene a pique, en el sentido que es que si no hay alumnos, claro, no hay alumnos, claro, como hemos dicho. Claro. Habría que empezar con esa redefinición de la red escolar y con esa reducción máxima de alumnos, que, como digo, en algunas comunidades ya se está haciendo. ¿Vale? Si un centro deja fuera, en el sentido ese, hace un sorteo para que se queden 20, que es difícil ya que ningún centro llegue al máximo, pero pues podemos ir compaginando un poco para que todos los centros haya un reparto no equitativo, sino dependiendo de la voluntad de la familia. Claro, pues esa es la gran diferencia. Claro. El reparto equitativo que promueven algunos y el reparto priorizando la libertad de elección de la familia. La ideológica que tenemos dentro de la enseñanza y dentro de la educación o dentro de la política, pues los que estamos en ella. Unos dicen que no, que hay que hacer un reparto equitativo, pero tú no me puedes obligar a mí que en mi reparto yo vaya a comprar pan a esta panadería y no a aquella. Estamos hablando de educación, que es un elemento sagrado. Y yo llevar a mi hijo al centro que tú y yo coincidimos plenamente en ese planteamiento, claro, si como hemos visto año tras año. Pero si es que es una cosa muy lógica, pero siempre existe esa porque vamos, yo pienso que ningún gobierno a ver cómo lo digo, defiende por igual una enseñanza y otra, siendo al fin y al cabo una enseñanza pública, en algunos casos concertada, ¿no? O sea, quiero decir, mantenida, sostenida con fondos públicos. ¿Por qué no hay ningún gobierno que se atreve y dice, no, mire usted, vamos a ver, partiendo de la demanda social, que eso es soberano y sagrado, los colegios concertados tienen los mismos derechos que cualquier otro colegio público?
Lo dice la LEA, la Ley de Educación Andaluza, que se aprobó. Que es tan sencillo como eso. Y ahora, partiendo de ahí, yo digo, pues mire usted, no me interesa un colegio concertado, lo voy a llevar a un público. Perfecto, perfecto. Y lo llevo a un público. No, mire usted, a mí me interesa más este colegio concertado, por su línea de trabajo, por lo que sea. Lo llevo ahí. ¿Y eso por qué no se ha dado todavía? Bueno, pues las bases están porque la Ley de Educación Andaluza, aprobada en 2007, la LEA, Ley de Educación Andaluza, existe la Ley Nacional, como hemos hablado antes, la Ley de Educación aprobada en 2007 con una amplia mayoría, establece en el artículo 3, desarrollo de la ley, artículo 3, ¿a quién va destinada esta ley? Al sistema educativo público andaluz. ¿Quién constituye el sistema público andaluz? Centros públicos, centros concertados. Claro. Es decir, que realmente la LEA nos respalda en lo que estamos defendiendo, claro, que es lo que ahora quería yo entrar un poco en la parte de expectación de futuro. Si la Ley de Educación Andaluza del 2007, ya estamos en 2023, se ha mantenido y no se ha modificado, y más o menos hay cierto consenso, o no, hay un consenso en cuanto a una ley que respetamos todos y que nos parece, de las pocas que no se ha modificado. Y ahí establece en el artículo 3 que el sistema educativo público andaluz está constituido por los centros estrictamente públicos y los centros concertados, porque esa discriminación de la que tú de alguna forma estabas hablando claramente. Sí. Hoy, por ejemplo, perdóname, hoy el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, ha inaugurado y ha elegido la provincia de Jaén, la capital concretamente, el curso escolar 23-24. Y ha estado en un colegio público. Me parece genial. ¿Ha venido alguna vez algún presidente o presidenta de la Junta a inaugurar el curso en un colegio concertado, siendo una educación pública igual? Que yo sepa, llevo algún tiempo, creo que no. Bueno, ahí los argumentos pueden ser muchos. Ya, pero vamos a ver una cosa. También podría ser un guiño a decir, nosotros sostenemos esa educación igual que un colegio público. O sea, son colegios concertados, que nada tiene que ver con un colegio privado, mal llamado la educación privada. Quien quiera un colegio privado que lo pague. Perfecto. Es que no hay otra. Pues que lo pague. Es que no hay otra. En la provincia hay privados. Martín, pues quien tenga posibles para hacerlo, eso que no lo pague. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de educación, la misma, en un colegio considerado público, como otro que es privado, pero concertado. Sostenido con fondos públicos. Claro, y no ha venido nunca un presidente o una presidenta a inaugurar un colegio. Bueno, de alguna forma ellos dicen que, bueno, que sabes que el porcentaje, el 80% de educación estrictamente pública, 20%, es decir, que somos minoritarios. Esa es la media. Esa es la media. Aunque el Linares andaluza es más. Sí, el Linares es un 50%. De concertado. Pero hay muchos pueblos donde no hay concertada. Claro. Tampoco, según volvemos a la demanda de la familia históricamente. Hay más colegios públicos en relación a los concertados. 80% de pública y luego ya depende de cada. Sí, pero ese 20, ¿cuándo se le va a dar un poquito? Claro, ¿Se le va a hacer un guiño? Desde aquí, pues estamos lógicamente, ¿no? A que o bien yo creo que no se atreven a hacerlo. Desde la Junta de Andalucía o nuestro delegado provincial, pues de alguna forma que haga alguna inauguración algún año, ¿no? Una buena propuesta. Claro, pero claro, yo creo que no se atreven. Tendríamos que entrar en una normalidad que por nuestra parte no hay ningún problema, pero hay mucho enquistamiento, sobre todo en los últimos años, divide, vencerá, y cada vez hay más enfrentamiento ideológico y político, ¿no? Sí, pero es que ¿sabes qué pienso, Pepe? Que la concertada, en Linares, por ejemplo, que es el ámbito en el que nos movemos, tiene más demanda, ojo, que yo defenderé lo que me dé la gana, como cada persona, pero tiene más demanda que la pública, por las razones que sean, porque la gente quiere. Y sin embargo parece como que tenéis que pedir perdón por eso. Perdone usted, pero es que la gente se viene a la concertada. Pero, pero perdóneme usted, no, perdóneme usted no. O estar calladitos haciendo nuestro trabajo muy bien. Haciendo muy bien nuestro trabajo, que es lo que... Porque no se oye, a la concertada no se le oye para nada, porque la concertada, sus reivindicaciones la hacen, de una forma no menos insistente, pero sin embargo la hacen, bueno, por los cauces que deben de hacerlo, ¿no? Sí, tal vez nos falta... Tiene muchas reivindicaciones. Nos falta contundencia, ¿no? Y bueno, tal vez sea el momento de empezar con la contundencia por parte de nosotros. Y vamos a la parte laboral ahora, sí, esa expectación que te hablaba al principio. Nosotros, por ejemplo, en Linares tenemos 22, hemos hecho las elecciones sindicales, menos en el Colegio de Ciudad de Linares, que toca ahora en noviembre, pues hemos sacado unos resultados, creo que muy satisfactorios. FESIE, ¿te refieres al sindicato? El sindicato FESIE ha sacado 22 delegados de personal y representantes
de comité de empresa en la ciudad de Linares, en los 9 centros, FESIE 22, Comisión Obreras 4 y UGT 1. Es decir, estamos hablando de cerca del 82% de representatividad, y a nivel provincial baja un pelín, pero estamos en torno al 70% de representatividad en toda la provincia. En Andalucía es que hay muchas provincias y todavía no se ha terminado, pero tenemos la mayoría absoluta también como representantes sindicales, que eso lógicamente a la hora de estar en una mesa, la mesa de negociación de la concertada, pues lógicamente ese peso. Es decir, los trabajadores no han dado su respaldo. Ahora nosotros tenemos que llevar esa voz ante la instancia, en este caso, por un lado ante las patronales, porque al fin y al cabo son centros que se rigen por un convenio colectivo, y ante la administración. Entonces, la nota de prensa que esta mañana hemos mandado a los medios, hablamos de que ya está bien, de que ahora esa expectación es para ver cómo se plasma algunas de las cuestiones que estamos reivindicando y que el Partido Popular nos ha ido apoyando cuando estaba en la oposición. Marifran Carazo, que como sabéis fue consejera y ahora alcaldesa de Granada, estaba en educación en la mesa, y realmente hemos tenido un diálogo muy constante, y ella nos ha apoyado, y el Partido Popular, en muchas proposiciones de ley en el Parlamento, con las cuestiones que año tras año te vuelvo a decir, ¿no? Claro, ahora tienen que demostrar que no era por llevar la contraria a quien gobernaba, o por sino interés, porque era porque así lo sentían, por ¿no? primera vez, porque hasta ahora como educación dependía de Ciudadanos, Ciudadanos gobernando la parte educativa en Andalucía, pues tenía su autonomía, evidentemente, pero por primera vez... Ciudadanos ya no está. Ya no está, por primera vez ha habido mayoría absoluta, y por primera vez esperemos que se refleje en el borrador de presupuestos, en cuanto que tengamos el proyecto de presupuestos, que va a estar ya, porque lógicamente esto no se hace en diciembre, sino que ya está casi. Veamos algunas de las cuestiones que durante años, nosotros ya hablamos, por ejemplo, de deuda histórica, una paga por antigüedad que eliminó en 2012 el PSOE, que se sigue pagando en muchas comunidades autónomas, en casi todas las que gobierna el Partido Popular, menos en Galicia, pero en el resto de las que gobierna el Partido Popular, comunidades, se paga esa paga por antigüedad, y que en Andalucía, como digo, en el 2012 se suspendió su abono, porque ahora tiene que ser un acuerdo... A los trabajadores de la concertada. A los trabajadores de la concertada, al ser un convenio colectivo, tiene esa paga por antigüedad, que es un reconocimiento a su labor, y de alguna forma compensaba la discriminación o los menores salarios que tenemos en la concertada respecto a la pública. De alguna forma te compensaban algo esos ingresos extraordinarios, paga extraordinaria, paga de antigüedad, que en muchas empresas existe y que también existe en la empresa. ¿Y qué esperáis? Bueno, esperamos que... Sin haber visto aún el borrador. No sé, no soy muy optimista, pero hoy estamos dando la voz de alarma y decir que, lógicamente, si no se reflejan en los presupuestos algunas de las cuestiones que voy a enumerar, y una de ellas esta, pues lógicamente tendremos que ser contundentes, que es lo que tú decías que hasta ahora no habíamos sido, pues tendremos que empezar a ser contundentes con este gobierno andaluz, porque ya no tienen excusas en cuanto a... Bueno, excusas siempre va a haber en cuanto a la crisis económica, tal cual, pero gestos, inicio de alguna negociación, un pacto... Algo tenemos que ver en los próximos 2 meses máximo, septiembre y octubre, que veamos reflejado en esos proyectos de presupuestos que nos digan, bueno, por fin, aquello que nos dijeron cuando estaba en la oposición va cumpliendo. Me dirán alguna gente, mira, no hombre, que hemos empezado a concertar los bachilleratos, y es verdad, es decir, que es una reivindicación histórica que venía en su programa electoral, y han empezado de una forma, de nuestro punto de vista, muy tenue. Bueno, ya de los centros en Martos, este año ya por primera vez en la historia, pues toda la enseñanza de Martos es gratuita, incluso el bachillerato. Hay un bachillerato en Martos, en el Colegio de San Antonio de Padua. Este año ya primero de bachillerato es gratuito a para la familia. Claro, un centro además con... Claro, y 2 que siguen siendo sin sostenido, no está sostenido por fondos públicos, y es lo que queremos, que ahí se dé un paso mayor para que todas las ciudades puedan tener una oferta gratuita desde los 3, me gustaría desde los 0, que esa es otra de las reivindicaciones, que sea gratuidad absoluta de los 0. Sabes tú que el 0-3, los centros de educación infantil, depende de los ingresos familiares, tienen más o menos subvención, pero hay familias que pueden tener un 50% y otras que no tener nada. Entonces, gratuidad absoluta desde los 0 hasta los 18 años. Por lo tanto, sí, eso se ha conseguido.
Se ha conseguido también firmar antes de las elecciones por 3 años un incremento retributivo, también la pública, evidentemente. En los meses de septiembre pues tenemos un incremento retributivo que se le aplicará ahora. Ya está, esos son los dos avances, entre comillas. Sí, pero ¿qué queda más? Evidentemente, necesitamos... O sea, pendientes de que esa antigüedad se considere... Sí, el personal de administración y servicios necesita un complemento autonómico que tienen otras comunidades autónomas. Es un elemento fundamental, el personal de administración, el personal de servicio, el personal complementario. Otra reivindicación que se extiende lógicamente a todo el sistema educativo público andaluz, la orientación. Hay que poner orientadores en los centros de primaria, no los equipos de orientación, que hacen una labor encomiable, pero insuficiente desde nuestro punto de vista, sino dotar a todos los centros de horas de orientación, desde infantil, primaria, secundaria. Solo actualmente existe horas en secundaria. Incomprensiblemente, viene de la ley nacional, ¿de acuerdo? Pero es que en otras comunidades autónomas, como siempre, y gobernadas por el PP, la orientación se da recursos humanos desde la infantil y primaria. No entendemos. Ahora, hoy la nota de prensa que sacó la semana pasada la consejería habla que ha habido contratación de profesores de refuerzo, insuficiente. La mitad del año pasado, porque aquí los contratos son por un año, y este año los refuerzos educativos son el 50%, ha habido un recorte del 50%. Dicen, es que el año pasado venía el dinero de Europa y este año lo hemos puesto nosotros, es dinero ya de la comunidad. Bueno, para un esfuerzo, realmente, te pongo un ejemplo, un centro de una línea, es decir, que solo tenga un primero de primaria, un primero A, un centro de la línea va a tener un 25% de la jornada de un profesor para refuerzo educativo de todos, de infantil, primaria y secundaria. Con eso, ¿no? Ese refuerzo educativo es totalmente insuficiente. No está el refuerzo, claro. Es insuficiente. Un centro de 2 líneas, como hemos dicho, los centros que hemos dicho de 2 líneas, van a tener aproximadamente un poco más del 50% de una jornada, media jornada de trabajo de un profesor para refuerzo educativo de todo el centro. Estamos hablando que un centro de una línea puede tener 250 alumnos. Un centro de 2 líneas, 500 alumnos, es decir, media jornada de trabajo de un profesor para 500 alumnos. Bueno, es refuerzo educativo, ni orientación, ni refuerzo educativo, ni orientación. No. Y por último, pues una de nuestras reivindicaciones como sindicato es que lógicamente reducir nuestra carga lectiva. Nosotros como docentes trabajamos mucho más que en cuanto a horas de clase. Luego, lógicamente está la preparación, la corrección, todo el que tenga familiar y tal. Un santanero cuando iba a Santana no salía con nada para hacerlo en su casa. Lógicamente aquí, pues lógicamente hay un porcentaje de jornada que realizamos de preparación en casa, pero hay que reducir la carga lectiva del profesorado y lo permite el convenio, reducir el horario lectivo por lo menos de 2 horas a la semana del profesorado mayor de 58 años. La pública se hace con 55, pues nosotros en nuestro convenio lo tenemos con 58 años, pues siempre y cuando, lógicamente, como son sostenidos con fondos públicos, todo eso tiene que pasar por la administración, que lo abone la administración. Entonces, un poco son las 4 o 5 cuestiones fundamentales: reducción de carga lectiva, abono de la paga por antigüedad de la empresa, la deuda histórica ya la llamamos, un complemento para el personal de administración y servicios, que nunca se nos olvida, evidentemente, y la orientación en todos los niveles educativos. Pues esperemos que de esas 4 grandes cuestiones aparezca alguna que supone un gasto económico. Sí, evidentemente. Los presupuestos se hacen en base a la necesidad, en este caso, de una región, ¿no? Entonces, cuando se preparan unos presupuestos, la gente prepara sus presupuestos para una casa y, bueno, dice, ¿qué necesitamos? Urgentemente o que se necesita esto y esto, y en base a eso se hacen unos presupuestos, ¿no? Entonces estamos expectantes. A Juanma Moreno le estamos diciendo, oye, a ver, en tu Consejería de Educación, gobernada por Patricia del Pozo del Partido Popular, cómo va a repartir la estructura económica de los presupuestos tuyos del 2024. Estamos hablando en la ciudad de Linares unos 300 y pico trabajadores, y a nivel andaluz estamos hablando de unos, a nivel provincial si quieres, 1.800 trabajadores, 1.800 familias y unos 20.000 trabajadores a nivel de Andalucía. No, lo digo por los votos y esas cosas, ¿sabes? Sí, evidentemente. Sí. ¿no? Sí, pero Linares, por ejemplo, son 300 y algo de trabajadores de la en la ciudad de Linares. Bueno, que por ley, por derecho,
pues tendrían que... Sí, nuestro planteamiento es igual trabajo, igual salario. Como sindicato, lógicamente, desde nuestra independencia, nuestra profesionalidad, defendemos esa, a igual trabajo, igual salario, claro, y condiciones laborales. Claro, y es que no queda otra que hacer la comparativa, ¿no? Dices, bueno, vamos a ver, si es que... Porque unos sí y otros no. Evidentemente. Que ahí viene el debate también, ¿no? Ahí viene, complicado. Ahí vienen los debates. ¿Por qué? A mí todavía no me ha dado nadie ninguna razón convincente de decir, no, los de la concertada no tienen los mismos derechos que los Vayamos a un principio básico. Pública. ¿Por qué no? Vayamos a un principio básico, Antonio. Tú tienes que gastar por cada alumno lo mismo, vaya al centro educativo que vaya. Claro. El puesto escolar, el gasto tiene que ser el mismo, elija colegio A, colegio B o colegio C. Todos sostenidos con fondos públicos, hemos dicho. Por lo tanto, si el gasto educativo es tanto, tú tienes que gastar en ese centro y a esos profesionales y a esas personas y a esas familias, porque seguimos sin tener becas para comedor. Hay algunos centros que por su cuenta... Sí, pero claro, con sus propios fondos. Con propios fondos, son fundaciones y pueden tener recursos, pero seguimos sin tener ayuda de la familia al aula matinal, ni al comedor, ni transporte escolar. Es decir que el principio básico tiene que ser que cuál es el coste real de un puesto escolar. Pues ese puesto escolar, esté donde esté, tiene que abonarse en las mismas condiciones. Con eso creo que estamos dando un principio de igualdad, de equidad, claro, con los mismos recursos. Claro. Pepe, y eso cuando se renuevan los conciertos, todo eso no queda cerrado. No, aquí lo que se renueva, cuando se renueva un concierto, lo que se hace es que por parte del centro se establece un contrato con la administración, sí, que a cambio del servicio público, sí, sí, ellos se hacen cargo de los gastos, pues así, sí, vamos a llamarlo así vulgarmente, los gastos. Sí. Gastos de personal, gastos de funcionamiento y otros gastos. Claro, los gastos de personal vienen de los presupuestos generales del Estado, que es el que inyecta dinero para... Pero lógicamente la Junta de Andalucía, y en realidad ha hecho durante unos años un esfuerzo, tiene un complemento. Nosotros tenemos como profesores de la concertada, como personal en pago delegado, tenemos un complemento andaluz. Yeah. Cosa que no tiene, por ejemplo, por eso estamos reclamando para personal de administración de servicios. Pero ese complemento andaluz es insuficiente, no equipara el salario. Equipara el primer día que empieza a trabajar un señor que empieza a trabajar en un centro público y un señor que empieza a trabajar en un colegio concertado, el primer día gana lo mismo, pero ya el segundo, posiblemente, exagerado, pero al segundo año ya no gana lo mismo. Ya. Pues hay que seguir reivindicando entonces. Sí, sí. Bueno. Hay que seguir reivindicando. Hasta ahora, con los años que llevamos pidiendo a Pepe como representante del sindicato mayoritario dentro de la escuela concertada, que nos informe pues de inicio de curso, de cierre de curso, etcétera, etcétera. No ha habido ninguna conversación que hayamos mantenido en la que no salga una reivindicación. Entonces, algo no va bien, algo no va bien. Sí, nosotros con nuestra plena dedicación... Y aquí en Linares, que son los más cercanos, hay 300 y algo de trabajadores de la concertada. Y 1.800 a nivel provincial. Que son unos poquitos, que son familias. Unos poquitos, que son maestros que han estudiado la misma carrera y que, bueno, y que han encontrado trabajo en una escuela concertada, sí, llámenla como quieran, privada, vale, pero concertada, con fondos públicos. Entonces, a mí me merece la misma consideración que una escuela, a mí, que una escuela pública. No aspiramos a tener el estatuto de función docente de la pública, de un profesor, pero lógicamente vale, sí tener igual trabajo. Es que tampoco se pide eso. Evidentemente. Igual trabajo, igual salario y condiciones laborales, simplemente. Claro, porque el trabajo es el mismo. Se resume, de alguna forma. Porque el trabajo es el mismo, independientemente ya de la implicación de cada uno, particularmente con su centro, eso ya independientemente, que eso también tendría su... El trabajo es el mismo o más, desarrollo. Porque tenemos más número de alumnos, porque tenemos más horas de clase. Claro. Evidentemente, todo va un poco unido. Exactamente, y luego ya digo, también la implicación de cada profesional con su centro, que yo quiero ir por la tarde a trabajar, que yo quiero ir participar en extraescolares, eso ya es independiente, y el de la pública puede decir, no, yo no, a mí déjame de extraescolares, que yo no quiero saber nada de, que yo soy músico y a las 11 estoy acostado. Muy respetable, pero eso es independiente, no tiene nada que ver, pero a la hora de abrir la puerta del aula, señores, buenos días, aquí estamos, para educaros. El trabajo es el mismo. Exactamente el mismo. Es igual. Evidentemente. Pues algo está fallando. Así que ahora que estás pendiente también, lo estarán ellos y nos irán informando de ese borrador de presupuesto, a ver cómo se diseña
Expectantes, ¿no? ¿Te he dicho? Expectantes, Sí, expectantes. Era normalidad, preocupación y expectación. Me he quedado con las tres. Normalidad académica, preocupación por la natalidad y la sangría demográfica, y expectación ante los nuevos presupuestos. Un poco te quería resumir así, ¿no? Y como Nuestra entrevista. Y como has visto, cada apartado con su desarrollo. Para la próxima, nos llamamos a ver qué nos ponemos. Ah, vale. Para la próxima. Para coordinarnos aún más, porque solo no coincidimos en el zapato. Con los zapatos. Nos llamamos y decir, oye, Pepe, ¿qué te vas a poner? Que esto está muy... Oye, Pepe, ¿qué te vas a poner? ¿No? Entonces, los tonos... Pues, no, pero mira, queda muy bien. Somos clásicos. Queda muy bien, queda muy bonito. Y a nosotros que nos sienta todo bien, cualquier tonalidad nos sienta muy bien. A ver, eso es un don con el que uno nace, un don. Llámelo Dios, llámelo naturaleza, llámelo como quieran, se nace así, ¿no? Entonces, pero bueno, hemos coincidido. Alguna que otra vez pasa, ¿no? Si esto fuese la radio, pues tampoco... Vamos, yo me acuerdo en la radio cuando yo trabajaba muy de joven en la radio, momentos así en los que uno tenía que hacer desconexiones nocturnas, cuando no saltaban por impulso las desconexiones con el Nacional y demás, yo iba en pijama a trabajar, ¿no? Claro, no me veía nadie, me echaba cualquier cosa encima y no me veía nadie. La tele es otra cosa. ¿Algo más que usted quiera decir? No, te agradezco como siempre tu invitación. No, si es que esto está cerrado ya de un año para otro. Y nada, que seguiremos lógicamente decirle a las familias que sigan apostando por la enseñanza concertada, porque creemos que es nuestro, cada uno con sus diferencias, cada centro educativo tiene su ideario, su estructura, pero de alguna forma año tras año le agradecemos el apoyo y que lleven a sus niños a la enseñanza concertada, y agradecemos también a los trabajadores que hemos terminado el proceso electoral. En cada centro educativo se han hecho sus elecciones y bueno, hemos sacado un porcentaje de representatividad que no sé si algún sindicato de algún sector tendrá en España, no sé. Gracias a todos. Hay sindicatos, por ejemplo comisiones, UGT y demás, que están en la pública y están en la concertada también, ¿no? Sí, evidentemente. Cada vez con menos representatividad, porque se ha puesto ya cada vez más los profesionales, tanto de la pública como concertada, se han decidido que las elecciones que hacemos todos por los sindicatos profesionales, frente a los sindicatos de clase. Eso, año tras año se va notando cuando hay elecciones que los profesionales de la enseñanza prefieren un sindicato profesional, sea de la pública o sea de la concertada. A mí me da el hecho de que, bueno, si estoy en la pública, defiendo los intereses de los trabajadores de la pública, pero es que también estoy en la concertada y defiendo los intereses de los trabajadores de la concertada. O sea, hay como un conflicto. Sí, por eso nosotros decimos sin dobles lenguajes. En nuestra nota de prensa ponemos sin dobles lenguajes, porque muchas veces, claro, eso se nota, los trabajadores no son tontos, y a la hora de ir viendo a lo largo de los 4 años las declaraciones de unos, las declaraciones de otros, pues al final, lógicamente, son sindicatos que están a extinguir dentro de la educación, lógicamente. Mis respetos para estos grandes sindicatos. Dios me libre, que no me meto con nadie. Necesarios, pero que me da a mí que son defensas, no sé, y son mensajes. Me parto la cara por los trabajadores de la concertada, pero un compañero mío que es de mi mismo sindicato se la está partiendo por los trabajadores de la pública. Sí, nosotros por eso, los sindicatos profesionales son los sindicatos del siglo XXI, está clarísimo, evidentemente, frente a la estructura de sindicatos de clase, necesarios, imprescindibles. Sí, yo lo digo, pero que cada vez, si veis todos los sectores, los sindicatos profesionales dedicados a ese sector son los que a la hora de las elecciones están ganando las elecciones, siempre. Sí. Y sin subvenciones, no tenemos como sindicato independiente ninguna subvención provincial ni autonómica. O sea, por ejemplo, un FESIE en su sector, un CESIF en su sector. El CESIF sí tiene. Nosotros, como FESIE, Sindicato Independiente de Enseñanza. ¿FESIE de clase? No un sindicato profesional, aunque amplía a muchos sectores de educación, la función pública, es decir, de todos los salidas tal y cual. Un sindicato profesional, pero no solo de educación, sino de todo lo que es la función pública, y ahora últimamente está añadiendo y empresa privada, pero
pero no está teniendo repercusión en las elecciones Ajá, sindicales. vale. Pero nosotros como FESIE en el aprendizaje no tenemos ningún tipo de subvención, Sí, pero ni a Pepe, por nivel ejemplo, autonómico. pues yo hacemos una idea, no de educación, de otro sector, un sindicato profesional, ¿cuál puede FESIF, ser? AMPE, USTEA, Ajá, vale. todas menos objeto y comisiones. Si quieres lo podemos hacer al revés. Vale. APIA, que hay alguna representación aquí en Linares. Sí. Entonces son sindicatos Y en profesionales. educación, FESIE y los dos de clase, ya está. No... En educación, FESIE y 3 de clase. Hay también otro sindicato por ahí, Unión Sindical Obrera, pero sin representación. Sin representación. Son los sindicatos que están en la mesa de concertada a nivel andaluz. Claro, están 3 sindicatos de clase frente al sindicato profesional. Ya. Muchas veces pues tenemos... Claro, y el profesional, en este caso FESIE, en proporción, no sé si, más que triplicar y cuatriplicar la representación de todos. ¿no? Te repito los datos, en Linares hemos sacado 22 representantes sindicales, delegados de personal y miembros del comité de empresa. Por 3 y 3 a lo mejor. 4 comisiones obreras y 1 la Unión General de Trabajadores, UGT. Hay una Bueno, diferencia. es lo que dicen los trabajadores. Evidentemente. No, claro, eso Claro, es nuestra responsabilidad ahora tirar del carro. Bueno, ahora llevamos muchos años siendo mayoritarios, pero cada año nos respalda más gente. Claro, eso papelito en la urna, ¿no? Eso Evidentemente. No tiene otra. Eso no tiene otra que unas elecciones sindicales en cada uno de los centros de trabajo. Evidentemente. Bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Nosotros seguimos contando porque representa a más trabajadores, en este caso el FESIE, pues seguiremos el día que FESIE pierda ese privilegio de representar a la mayoría de los trabajadores, pues llamaremos a otro, pero en este caso... Evidentemente. Evidentemente, aparte de que a mí me cae muy bien Pepe González, entonces pues por eso... Es mutuo. Como sé que es mutuo y estamos muy bien aquí, pues ya está. Bueno, pues a trabajar, que todavía queda tarde para seguir defendiendo los intereses de los trabajadores de la concertada, de la educación. La educación tiene que ser, y no existir ese debate que si concertada, que si pública, que si no sé qué. Son maestros, yo soy más simple que todo eso, son maestros y vienen a educar a nuestros hijos. Pues vamos a dejarlos trabajar, todos en las mismas condiciones, por supuesto, porque si no ahí sí vienen ya los roces. Los roces que no busca, bueno, ya me meto en jaleo, que no quiero meterme, porque dicen, ya se te va a ver el plumero. Bueno, cada uno es libre de elegir. Mi hijo era chico, por muchas razones que yo siempre he elegido la concertada, sostenida con fondos públicos, por supuesto, y ya está. No he tenido yo posibles para ir a una privada, ni creo que lo hubiese hecho nunca, pero bueno, educación pública, en este caso, en un colegio privado concertado. Y yo me sentía más a gusto que todas las cosas. Me alegro. Llámese colegio tal, me da igual. Tampoco voy a decir en qué colegio han estado mis hijos, pero bueno, que muy respetables todos, muy respetables. Me alegro mucho y creo que las familias año tras año siguen apostando por la educación concertada. Pues ya verás tú cómo esto me va a crear que alguien un día me llame y me dice, es que estás defendiendo. No, yo estoy defendiendo la educación pública. Y hay una educación pública, al ser sostenida con fondos públicos, es una educación pública que se imparte en un colegio privado con un concierto, con la administración. Búsquele las vueltas que quieran, pero es que... Igual pasa con un hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Por ejemplo, un hospital privado que está sostenido con fondos públicos. Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Que no te van a operar en condiciones? Pues claro que te operan en condiciones. Por supuesto. Por supuesto, y no digo que mejor, pero en las mismas condiciones seguro que sí. Don José, que nos calentamos. Muchas gracias, Antonio. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, así está la situación. El principal problema, que faltan niños. Que faltan niños para completar las aulas, que faltan niños para completar las ratios, que esto ha sido este año, el año que viene, pues si se producen nuevas reducciones de unidades, pues diremos, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y es que ya los que se deben de poner, es que no os ponéis, es que hay que traer niños al mundo, niños al mundo, que no traen nada más que bendiciones los niños. Ya dirán, pues sí, sosténlos tú, con tus propios fondos. Hombre, tampoco voy a ser padrino de todos, pero sí hay que traer niños al mundo para que la educación se estabilice y no haya todos los años pues esa preocupación entre no solamente los profesionales de la educación, trabajen en escuelas públicas o en
escuelas concertadas, sino en definitiva para el desarrollo de una región, de una provincia o de una ciudad como esta. Los niños son el futuro, así que venga, dentro de un ratito, a ponerse, que no traen nada más que bendiciones y el pan debajo del brazo. Pausa para la publicidad y seguimos.